Les habla Omar García Arfuch. Y lo que estoy a punto de decir, todo México tiene que escucharlo. Porque tú puedes ser el siguiente. Lo que ocurrió en la Sierra de Jalisco no fue un secuestro común, no fue un asalto y no fue un error. Fue una ejecución planeada con precisión, dirigida contra un hombre que movía millones y que, por alguna razón, dejó de ser conveniente para alguien con poder real, y esta historia revela cómo el crimen decide quién vive, quién produce y quién desaparece cuando se cruza una línea invisible. La escena era brutal incluso para quienes ya lo han visto todo. Un cuerpo abandonado al costado de la carretera, medio cubierto con ramas secas, como si alguien hubiera querido ocultarlo solo lo suficiente para que tardara en aparecer. Los nudillos seguían tensos, rígidos, como si hubiera luchado hasta el último segundo. Ese cuerpo era el de José Adrián Corona Radillo. Empresario. Padre de familia. Hasta hacía unos días, presidente de uno de los grupos tequileros más importantes de Jalisco. Y ahora, un cadáver más. La noticia estalló como pólvora, pero no por el crimen en sí. En este país, la violencia ya no sorprende. Lo que cimbró fue el silencio. Nadie pidió rescate. Nadie negoció. Nadie llamó. Oficialmente, nadie lo buscó. Y eso lo cambia todo. Si estas historias tienen que seguir saliendo a la luz, suscríbete ahora. Lo que viene después es todavía más grave. Porque detrás de esa muerte hay algo mucho más oscuro que un asalto carretero. Hay una línea de impunidad que atraviesa el corazón productivo de Jalisco. Y hay una pregunta que hoy ni siquiera la Fiscalía del Estado se atreve a responder en voz alta. ¿Quién quiso callar a un hombre que controlaba dinero, agave, rutas y territorio? Todo comenzó en la Sierra Occidental. 27 de diciembre. Carretera rumbo a Talpa de Allende. Un punto solitario conocido como el crucero de volcanes. Pinos húmedos, niebla baja, un tramo sin señal, sin cámaras y sin margen de error. El aire olía a tierra mojada. El camino estaba casi vacío. Y en esa quietud engañosa, un grupo de hombres armados interceptó una camioneta familiar. Adentro iba Adrián. Con él, su pareja y sus hijos. La operación fue rápida, quirúrgica, sin improvisación. No gritaron. No golpearon a los demás. No dispararon. Se llevaron solo a él. Horas después, el rumor empezó a filtrarse en voz baja, como si hablar de eso fuera peligroso. Nadie confirmaba nada. Nadie preguntaba demasiado. Y lo que más desconcertó a todos fue eso, que ningún teléfono sonara, que ningún mensaje llegara, que no hubiera una sola exigencia. Días después, el cuerpo apareció. Golpeado. Baleado. Tirado en el mismo tramo donde lo habían interceptado. No fue casualidad. Fue una firma. Un mensaje dejado a plena vista. Fue entonces cuando hablé públicamente. No vamos a ceder ni un metro más. Ordené el despliegue inmediato de 50 elementos federales hacia Jalisco y lo dije sin rodeos. Esto no fue un robo. Fue una ejecución con tintes de advertencia. Porque Adrián Corona Radillo no era cualquier empresario. Era el rostro de una generación que aún creía que se podía producir dentro de México sin arrodillarse ante el crimen. Su grupo Corona daba empleo directo a cientos de personas y movía millones con tequila de bajo costo y alta rotación. Tonalla dependía de esa empresa. Más de 110 productores de agave vivían de venderle directamente. Decenas de familias marcaban su ritmo económico con lo que salía de esa destilería. Durante 3 generaciones, la empresa no solo destiló tequila. Sostuvo una región entera. Y el hombre al frente era Adrián, pero algo había cambiado. En los meses previos, empleados comenzaron a notar lo distinto. Más tenso. Más cuidadoso. Aparecieron guardias que no usaban uniforme. Rumores que antes solo se escuchaban en voz baja en las cantinas empezaron a repetirse con insistencia. Habían vuelto los de siempre, a cobrar. Fuentes cercanas a la empresa confirmaron que Adrián recibió múltiples visitas no oficiales en sus propias instalaciones. Hombres armados. Sin placas. Sin documentos. Con órdenes que no se escribe ni una sola exigencia, dinero, cuota, colaboración. Los montos nunca quedaron claros, pero el mensaje sí, si no cooperas, no operas. Nunca lo denunció públicamente. Pero quienes lo rodeaban sabían que esas visitas lo estaban quebrando. Decía que no iba a pagar por trabajar. Algunos creen que aceptó por un tiempo. Otros aseguran que se cansó y dijo basta. La verdad exacta murió con él.
Lo que sí está documentado es que semanas antes de su secuestro reforzó la seguridad de la planta. Instaló cámaras nuevas. Cambió rutas de distribución. Ordenó que cada movimiento quedara registrado en una bitácora especial. Mandó revisar 2 veces cada camión que entraba o salía. Y nunca se quedaba solo después del anochecer. Ya no confiaba ni en los de adentro. Mientras el pueblo seguía con su rutina, Adrián ya estaba en guerra. Una guerra silenciosa, invisible para muchos, que terminaría explotando el 27 de diciembre. Ese día rompió su propia regla, decidió viajar sin escolta. Solo con su familia. Rumbo a Puerto Vallarta. Por una carretera sin peaje, en plena sierra. Y alguien que lo sabía todo lo estaba esperando. Lo más desconcertante vino después. Cuando ocurrió la emboscada, nadie pidió rescate. ¿Por qué no exigieron dinero? Ese detalle fue la primera señal de que Adrián no iba a volver. Casi nunca viajaba sin protección. Tenía protocolos claros, vehículos de apoyo, rutas seguras. Pero esa mañana decidió cambiarlo todo. 7:22 de la mañana. Cielo despejado. Frío seco. La carretera hacia Talpa se abría como una serpiente gris entre montañas. En la camioneta iban 5 personas. Adrián conducía. Su pareja a su lado. Sus 3 hijos atrás. Música suave. Conversaciones breves. Un viaje familiar. Nada parecía fuera de lugar. En el crucero de Volcanes, justo donde no hay señal, un vehículo negro sin placa se les atravesó. Detrás, otra camioneta cerró la salida. Hombres armados descendieron con calma absoluta. Uno apuntó directo a Adrián. Otro abrió la puerta trasera. Los niños lloraron. Nadie más fue tocado. A Adrián lo sacaron con firmeza. Sin golpes innecesarios. Lo subieron al vehículo negro y desaparecieron en menos de 1 minuto. Quedó el silencio. El polvo suspendido. El eco del motor perdiéndose entre los árboles. No hubo disparos. No hubo testigos. Y aunque se llevaron celulares, carteras y objetos de valor, no dejaron instrucciones. No llamaron. No negociaron. Desde ese momento, quedó claro que esto no era un secuestro. Era algo mucho más grande. Y apenas es el comienzo. Fue un secuestro sin rescate, una desaparición sin mensaje. Minutos después de que se lo llevaran, un conductor que pasaba por la zona auxilió a la familia y los llevó hasta el poblado más cercano. Ahí se levantó el primer reporte oficial. Y aún así, durante las primeras 6 horas, nadie movió un solo dedo. No había exigencia económica. No había llamada. No había instrucciones. Solo un vacío absoluto, de esos que anuncian lo peor. Esa noche se activó un operativo de búsqueda, pero para entonces Adrián ya no estaba ahí. Ya había sido trasladado. Golpeado. Atado. O quizás simplemente esperando un final que alguien más ya había decidido por él. Y lo más inquietante aún no había salido a la luz. Porque cuando finalmente se localizó el cuerpo, quedó enterrada una pista a escasos metros del lugar. Una pista que nadie detectó al principio. Una pista que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. José Adrián Corona Radillo no era un desconocido. No era un empresario improvisado. Tenía nombre, historia y un legado construido durante décadas. Tercera generación de una familia que convirtió el agave en un imperio. Grupo Corona. Rancho Escondido. Tequila Don Armando. Dolce Amore. Marcas que cruzaron supermercados, expendios, bares y también las fronteras del país. Nombres que movían millones sin hacer ruido. Pero detrás de los números había un padre que llevaba a sus hijos a la escuela. Un empresario que saludaba de mano a sus trabajadores. Un líder que todavía se sentaba a negociar precios directamente con los campesinos. Era terco, sí, pero justo. Si decía que pagaba el viernes, con sol o con tormenta, me dijo uno de los productores de agave que trabajó con él durante años. Adrián apostó por una estrategia que muchos consideraban suicida. Productos de bajo costo, alta rotación, volumen constante, distribución masiva. Un tequila que vendía millones sin vender glamour. Sin discursos. Sin aparadores de lujo. Y eso lo volvió incómodo. Porque no jugaba al Mezcal Boutique. No se alineaba con las grandes marcas extranjeras. No pedía permiso. Adrián jugaba en su propia cancha y con sus propias reglas.
En Jalisco, donde el dinero, la tierra y el poder se entienden sin palabras, eso tiene consecuencias. No te haces grande aquí sin pagar algún precio, me dijo un ex agente estatal. Y Adrián ya no estaba dispuesto a pagarlo. El pueblo lo admiraba, pero también lo envidiaba. Y tras su muerte, los murmullos comenzaron a crecer. ¿Alguien lo traicionó desde dentro o simplemente dejó de ser útil? Esa dualidad, el patrón cercano y al mismo tiempo inflexible, era parte de su fortaleza. Y quizá también de su condena. Porque cuando los forenses examinaron el cuerpo, lo que vieron no fue solo una ejecución. Fue un castigo, una advertencia con nombre propio. Pero lo que encontraron junto a él revelaba algo más. Algo que no cuadraba. Algo que parecía colocado deliberadamente. La carretera entre Atenguillo y Talpa de Allende no es cualquier camino. Es una vía sin peaje, solitaria, llena de tramos ciegos donde la señal desaparece por completo. También es una de las rutas más peligrosas del estado. Nadie lo dice en voz alta, pero ahí se han registrado asaltos, emboscadas y desapariciones durante años. Los pobladores lo saben. Los traileros la evitan. Y los grupos criminales la controlan. La fiscalía tiene reportes, pero no operativos constantes. Solo reacciones tardías, y esas omisiones se pagan con sangre. Los investigadores concluyeron que Adrián fue interceptado en un punto estratégico. El crucero de Volcanes. Un lugar donde el camino se divide y no hay forma de retroceder sin ser visto. Los agresores conocían perfectamente la zona. Sabían que no habría señal. Sabían que la patrulla más cercana estaba a más de 40 minutos. Fue un operativo limpio, planeado, con logística de cártel, pero sin la firma clásica del cártel. Y eso es lo que más desconcierta. No hubo narcomensaje. No hubo video. No hubo reclamo público. Nadie se adjudicó el hecho. Entonces la pregunta volvió a surgir con más fuerza. ¿Quién? De acuerdo con fuentes extraoficiales, al menos 3 grupos operan en esa zona de la Sierra Occidental. Y uno de ellos, el más discreto, sigue una lógica distinta. No exhibirse. No provocar. Solo cobrar. Controlar rutas. Ajustar cuentas cuando alguien rompe el acuerdo. Y ahí aparece un dato clave que pocos conocen. Otros 2 empresarios de la región fueron interceptados en circunstancias similares. Uno sobrevivió. El otro nunca apareció. En ninguno de los casos hubo exigencia de rescate. Solo silencio. Y después, muerte. Eso no es secuestro. Eso es castigo. Una estrategia de control económico. No buscan dinero rápido. Buscan obediencia. Y cuando alguien se sale del acuerdo, la carretera se convierte en verdugo. Pero lo más inquietante surgió en el análisis forense. Junto al cuerpo de Adrián, la tierra mostraba huellas frescas. Botas de 2 tamaños distintos. Marcas de arrastre que no coincidían con la posición final del cadáver. Alguien movió el cuerpo. Alguien regresó y lo dejó ahí de forma deliberada. ¿Quién volvió a la escena? ¿Y por qué? Durante días, la investigación avanzó en círculos. La familia devastada. La comunidad paralizada. Las autoridades, en silencio. Hasta que una llamada anónima cambió todo. A las 7:14 de la mañana, una voz masculina, distorsionada, dijo solo esto. Revisen el kilómetro 20, lado sur. Ahí hay algo que no vieron. Colgó antes de que el operador pudiera rastrear el origen. Esa misma tarde, agentes acudieron al punto señalado. Y entre la maleza, al borde de la carretera, encontraron lo impensable. Una cámara de videovigilancia portátil, oculta dentro de una caja metálica, con panel solar y apuntando directamente al tramo donde el cuerpo fue abandonado. No era equipo casero. Era tecnología táctica. DAO tipo que usan ciertos grupos para documentar operaciones. O para dejar advertencias. La tarjeta de memoria estaba intacta. No cifrada. Y lo que contenía estremeció incluso a los investigadores más experimentados. Las imágenes no solo mostraban el cuerpo. Mostraban el momento exacto en que fue dejado ahí por 2 hombres con el rostro cubierto. Y antes de retirarse, uno de ellos hizo un gesto claro. Una señal de cruz sobre el pecho de Adrián. ¿Ritual? ¿Misericordia? ¿O una firma silenciosa? Nadie lo sabe, pero ese gesto lo cambió todo. Quedó claro muy pronto que a Adrián no lo asesinaron en el lugar donde apareció su cuerpo. Lo trasladaron.
Y lo hicieron sabiendo que estaban siendo grabados. Eso solo puede significar una cosa. No les importaba ser vistos o querían que alguien los viera. Al analizar el video, el diagnóstico fue inmediato. No fue un acto impulsivo. Fue una ejecución deliberada, con logística, planeación y complicidad local. Ese mismo día ordené un despliegue federal inmediato en la Sierra Occidental. 50 elementos, inteligencia, reconocimiento terrestre y cero margen de retroceso. No fue un mensaje simbólico. Fue una respuesta directa del Estado. Mientras los convoys avanzaban, ordené el cruce total de información, dispositivos, geolocalizaciones, rutas, movimientos financieros y vínculos de funcionarios activos y retirados. Ahí apareció un dato inquietante. Un teléfono activo en la zona del hallazgo pertenecía a un exagente ministerial de la región. Eso ya no era solo crimen organizado. Era traición desde dentro. La investigación se amplió. Se detectaron contratistas con antecedentes entrando a la planta de Grupo Corona días antes del secuestro. Cámaras desconectadas. Protocolos rotos. Y una antena clandestina de radiofrecuencia operando a solo kilómetros del lugar del crimen, activa exactamente durante los días del secuestro y asesinato. Alguien coordinó. Alguien dio la orden. En una bodega abandonada cerca de Tonalla, los agentes encontraron facturas, contratos, cajas de licor sin etiqueta y una libreta con nombres. Algunos en clave. Otros completos. Uno de ellos ligado directamente al gobierno municipal. Los depósitos bancarios coincidían con las visitas del crimen a la empresa. Esto dejó de ser un caso aislado. Era una red. Mientras tanto, el impacto se extendió. El precio del agave comenzó a fluctuar. Productores paralizados. Trabajadores en pausa. Empresas cerrando por miedo. Porque el mensaje fue claro. El crimen ya no solo quiere controlar territorios, quiere administrar economías. Y eso no lo vamos a permitir. La muerte de Adrián Corona marcó un parteaguas nacional. No fue un ajuste silencioso. Fue una advertencia pública al sector productivo. Un intento de imponer miedo como regla. Pero este crimen no se borra con silencio. Vamos a ir hasta el fondo, caiga quien caiga. Porque aquí no está en juego solo la justicia por un hombre. Está en juego quien manda en este país. ¿El Estado o el miedo? Y la pregunta que hoy recorre a productores, familias y empresarios es tan brutal como necesaria. ¿Quién es el siguiente?